¿Qué tal? ¿Cómo están? El placer de saludarlos, el placer de compartir con todos ustedes otra entrega de Puntos de Vista a través de C9N. Les vamos a acompañar durante 60 minutos hablando hoy sobre una preocupación a nivel nacional, a nivel internacional también. Vamos a hablar sobre el sarampión. ¿Cómo está nuestro Paraguay o nuestro querido país en ese sentido? Las cifras y además otros datos que me parecen de suma importancia a tener en cuenta cuando hablamos del sarampión. En ese sentido, hoy recibimos al doctor Hernán Rodríguez. Nos va a acompañar precisamente en este encuentro de Puntos de Vista. Él es vocero del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de sarampión hoy, ¿eh? Así es. Doctor, ¿cómo está nuestro país con relación al sarampión? Bien, el sarampión es una enfermedad prevenible por vacunas. Eso es lo primero que es importante destacar. Y el último caso lo tuvimos, este año va a ser 21 años atrás, en 1998. Es por eso que es muy importante, ahora que hay un brote que vamos a tocar enseguida eso, ¿verdad? En la región de las Américas, es importante hablar de sarampión porque si hace 21 años tuvimos el último caso, hay mucha gente que nunca había un caso de sarampión, incluyendo a profesionales de la salud. Entonces, es ahí donde tenemos que pensar en la posibilidad de un caso de sarampión ante ciertos síntomas que vamos a explicar seguramente dentro de un rato, ¿no? Claro. Al hablar de sarampión, ¿de qué tipo de enfermedad, sus características y la virulencia de esta enfermedad, doctor, si podés comentar? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El sarampión es producido por un virus, el virus del sarampión, que el enfermo expulsa por la boca. Luego voy a describir las características de la enfermedad. Expulsa por la boca, por la nariz, queda en el ambiente aproximadamente 2 horas y este virus entra al cuerpo de una persona también por las vías aéreas, por la respiración, y eventualmente puede entrar también por los ojos, Entonces, es ahí donde una persona no inmunizada tiene una alta probabilidad de enfermarse. Sin embargo, una persona vacunada, protegida a través de la vacuna, no se va a enfermar. Entonces, una vez que el virus entra al cuerpo, empieza después de unos días a tener un cuadro relativamente inespecífico, con fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, un cuadro respiratorio. Es ahí donde expulsa los virus, ¿verdad? Y luego empieza a aparecer el característico exantema. El exantema es una coloración rosadita de la piel que empieza en la cabeza y luego va bajando al resto del cuerpo, para posteriormente ir descamándose e ir pasando el cuadro. El virus, o mejor dicho, el cuadro es contagioso desde 4 días antes de aparecer ese exantema hasta 4 días después. Entonces, es por eso que, repito, es importante pensar en el sarampión. En síntesis, una persona que está con fiebre y que está con exantema, tenemos que pensar en la posibilidad de que sea sarampión. ¿Qué hacer en ese caso? Se debe notificar al centro médico, de tal forma que a su vez notifican a las autoridades y hagan la intervención correspondiente. Doctor, en el caso que voy a tratar de ser bastante simple al hablar, que no le demos manija a esta enfermedad en el sentido de llevarlo rápido al médico, a la persona que tiene las características o síntomas de la enfermedad. ¿Puede llegar a su forma mortal esta enfermedad? Sí, muy bueno el comentario. Ahí podemos sacar 2 puntos. Sí. Cuando se sospecha de un caso de sarampión, como dije, lo primero que hay que hacer es notificar. Sí. No precisamente llevarlo a un centro médico. ¿Por qué? Porque como dijimos, es muy contagioso, el virus queda en el ambiente y si la persona va, por ejemplo, de la casa hasta el centro médico, todo ese trayecto va a estar dejando el virus. Entonces, si ese virus queda en el ambiente, una persona, repito, que no esté inmunizada, llega a ese lugar donde está el virus flotando, por decirlo así, entonces se puede contagiar. Entonces, lo que hay que hacer es notificar. Esa intervención que mencioné consiste, una de los aspectos de la intervención es que un médico va a ir hasta la casa para atenderle al paciente o a la persona con sospecha de sarampión. Eso es muy importante destacar.
Entonces se realiza unos análisis y después se confirma o se descarta. ¿Qué pasó en los últimos meses en Paraguay? Afortunadamente aumentaron las notificaciones con sospecha de sarampión. Eso significa que se está pensando en esa posibilidad. Afortunadamente también todos los casos se descartaron, fueron negativos para sarampión. Sí. Doctor, el sistema de notificación, ¿cómo se hace? Sí. Y sobre todo si es ágil, accesible para la gente. Claro, lo primero que hay que hacer es ir hasta un centro médico, cualquiera sea, público o privado. Entonces se notifica, yo escuché en la televisión, ¿verdad?, que cuando hay fiebre y unas manchitas en la piel hay que pensar en sarampión, entonces vengo acá a notificar. A partir de allí hay números de teléfono donde directamente se notifica al equipo de la Dirección General de Vigilancia de la Salud y todos los departamentos, ¿verdad?, incluyendo el Programa Ampliado de Inmunizaciones, el PAI. Entonces, a partir de allí ya rápidamente se establece esa respuesta, por decirlo así, rápidamente. Es lo que se viene haciendo de unos meses a esta parte, sobre todo porque, como repito, aumentaron las notificaciones. O sea, lo que tiene que saber la gente es que hay que acercarse a un centro médico y notificar esa sospecha. Resulta que pensar en diferenciar el sarampión de otros cuadros puede hacernos perder tiempo. Pensar, por ejemplo, en una alergia, en un dengue, ¿verdad?, o en cualquier cuadro que también cursa con el exantema, esa coloración de la piel. Entonces, ese es el primer punto, notificar, ¿verdad? Y lo segundo es, por supuesto, vacunar, ya que, como dije, es una enfermedad prevenible por vacunas. Sí. Y esa vacuna está dentro del esquema regular de vacunación. En este caso hay dos tipos de vacuna, o mejor dicho, dos tipos de presentaciones, ¿verdad? La triple viral, que protege contra el sarampión, la rubeola y la papera, que se aplica según el esquema al año de edad y a los 4 años, pudiendo igual extenderse hasta 10 años en caso de que el niño no tenga completo su esquema. A partir de los 11 años en adelante se aplica la doble viral, digamos, que protege contra el sarampión y la rubeola. Esa es la característica. Doctor, y a nivel país, ¿cómo estamos en cuanto a esa inmunización? ¿Hay un registro o una estimación, por lo menos, que nos permita saber, estamos libres todavía de esto? Claro, de hecho, digamos, no está mal la cobertura de vacunación, alrededor de un 70% se estima, quizás un poco más, ¿verdad? Pero eso se puede mejorar, obviamente, ¿verdad? Son estimaciones. Estamos trabajando en lo que se llama calidad del dato, instalando un sistema llamado de registro nominal por nombre. Entonces eso va a ayudar bastante para determinar ese dato. Ahora, ¿cómo se hace? En los hospitales públicos, cuando se produce el nacimiento, ahí se le da el seguimiento y se le aplica la vacuna. Así es. ¿O se hace en los colegios, casa por casa? ¿Cuál es el sistema? Bien, el sistema en este caso, como hablamos de 1 año y 4 años, ¿verdad? Generalmente es edad... Hay mucha diferencia. Sí, y es en edad preescolar. Es decir, y hay una serie de vacunas que se aplican durante el primer año de vida y cuando llega al año de edad, entonces es como que es una secuencia cercana entre un tipo de vacuna y otra. Y ahí llega la vacuna SPR contra el sarampión, rubeola y papera. Luego, como bien decís, se espera mucho tiempo, 4 años. Y realmente es ahí donde se ve estadísticamente que hay un descenso. Sí, porque no tenemos ese hábito, doctor, de ir al médico, darle seguimiento a la libreta de vacunación. No tenemos esa práctica. Es así, y eso ocurre en todo el mundo prácticamente, porque realmente hay una serie de hábitos, como decís, que hay que ir cambiando. Siempre menciono, ¿verdad?, que cuando uno va al supermercado, ¿verdad?, acá mismo di el ejemplo en algún programa anterior, uno sale de la casa, va al supermercado, forma fila, paga. Sin embargo, la vacuna, que es una herramienta, ¿verdad?, que protege de las enfermedades y nos salva la vida, inclusive. Es gratuita. Es gratuita, ¿verdad? Y uno espera en su casa para que venga el vacunador. Entonces, por eso, ese hábito de salir de la casa e ir al vacunatorio sería interesante ir implementando de a poco. Y eso con la promoción, con la comunicación únicamente, ¿verdad? Más aún teniendo en cuenta el peligro que puede acarrear una enfermedad como el sarampión. Doctor,
Con relación al sarampión y también otras vacunas de inmunización, ¿se sigue haciendo esas visitas casa por casa? Sí, claro, por supuesto. Están las visitas casa por casa de acuerdo a la estrategia que tenga cada distrito. Porque es muy diferente, por ejemplo, Asunción, ¿verdad? Los distritos de Alto Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cada región del país, cada distrito, se establece la estrategia. Cuando se van al colegio, ayer también conversando con el doctor Castro, le preguntaba esto. ¿Hay todavía resistencia de padres que no quieren que en el colegio se le vacune a su hijo, doctor? Claro, por supuesto eso siempre hay y generalmente ocurre por una desinformación, que es ahí donde nosotros estamos para escuchar cuál es el temor o cuál es, digamos, el dato que tienen y en base a eso nosotros procedemos a aclarar cualquier duda o cualquier desinformación que exista. En ese sentido, tenemos ejemplos, ¿verdad? Particularmente puedo citar uno, ¿verdad? Relacionado a la vacuna contra el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano sabemos que produce cáncer, ¿verdad? Cáncer de cuello de útero, de pene, de garganta, de recto. Entonces, esa vacuna, hay personas que creen que produce, por ejemplo, esterilidad en las mujeres. Sí. Bueno, sí. Entonces eso está demostrado que no es así, ¿verdad? U otro tipo de efectos adversos. En ese sentido, Paraguay y el Programa Ampliado de Inmunizaciones tiene un registro de efectos colaterales de la vacuna. Y, por ejemplo, en el caso de la vacuna contra el virus del papiloma humano, se aplicaron más de 1 millón de dosis y los efectos colaterales son prácticamente nulos. O sea, ese es el registro que se tiene a nivel del Ministerio de Salud del programa de inmunizaciones. Gente, tenemos habilitada nuestra línea de comunicación, como siempre lo hacemos a través del WhatsApp de Puntos de Vista, el 0972-655-000. Ahí tenemos el numerito 0972-655-000. Se pueden comunicar con nosotros porque la siguiente consulta tiene que ver con ese calendario que los padres también deben tener en cuenta, sobre todo cuando envían al colegio. Escuelas y colegios van a tener este año 2019 también un sistema de vacunación, doctor. Sí, como cada año existen estrategias para las vacunas. En este caso, volviendo al tema de la vacuna contra el virus del papiloma humano, de hecho se encontró que la mejor estrategia es utilizar los colegios, ya que es un lugar donde se encuentran a las niñas, en este caso, que están en edad de recibir la vacuna. Y como son 2 dosis, con una diferencia de 6 meses entre la primera y la segunda dosis, se encuentra el colegio como el lugar ideal para la vacunación. Doctor, ¿los hombres también deben ponerse esa vacuna? Es importante mencionar eso. La vacuna es contra el virus del papiloma humano, que también los hombres podemos tener, por supuesto. Entonces, solo que en este caso como estrategia se eligió a las niñas, las futuras mujeres, como dijo, esta vacuna protege a las mujeres del futuro, ¿verdad? Bueno, pero por cuestiones de estrategia. Pero por supuesto, los varones también pueden recibir y en caso de... ¿No se les va a negar, por ejemplo? Bueno, a nivel de la política del Ministerio de Salud está destinado para las niñas. En este caso también sabemos que esta vacuna se puede conseguir a nivel privado, por ejemplo. Y si es que existe una indicación para un varón, por supuesto que debería recibir también. Digo nomás por las prácticas actuales que tenemos en cuanto a lo que se refiere a las relaciones. Claro, claro. Como siempre me parece que ambos sectores deben cubrirse. Por supuesto. El virus del papiloma humano se transmite del hombre a la mujer y la mujer al hombre. Sí. Y bueno, ahora con las prácticas sexuales también, ¿verdad? De hombre a hombre, etcétera, o sea, de mujer a mujer, ¿verdad? Entonces, por supuesto, estamos hablando de una vacuna contra el virus. Y tanto hombre como mujer pueden contraer el virus, pueden enfermarse, pueden tener cáncer. Entonces, está indicado para ambos sexos. Pero, repito, ¿verdad? La política del ministerio, o sea, el ministerio ofrece, en este caso, a las niñas, a las mujeres del futuro. Así es. Bueno, tenemos mensajes de la gente que estamos recibiendo a través de nuestro WhatsApp de Puntos de Vista, al 0972-655-000. Vamos a trasladar al doctor Hernán la consulta, a ver si puede evacuarnos respecto a lo que piensa, opina y pregunta la gente. Quería saber si es cierto que cuando te agarra esa enfermedad, si es cierto que uno ya queda inmune. Esto con relación al sarampión, me imagino. Excelente pregunta. Sí, es así. Cuando una persona se infecta con el virus,
y luego de que se cure, ¿verdad?, queda inmune, queda protegido, de tal forma que en el futuro, si vuelve a adquirir el virus, ya no se va a enfermar. Por ese motivo, se dice que aquellas personas que nacieron antes de 1966, se supone que ya tuvieron contacto con el virus, entonces ya están protegidos y no necesitan vacunarse. Contra el virus del sarampión, me refiero. Claro. Entonces, es así, queda inmune de por vida. Bueno, la siguiente consulta es la siguiente. Yo creo que el esquema de vacunación es muy importante y siempre estoy pendiente de nuevas vacunas que salgan. Nunca espero que vengan. Siempre recurro al centro de salud en la época que le toque las vacunas a mis hijos. No, excelente. Yo creo que esta es la postura de gran parte de la población. Y prueba de ello es que cuando las vacunas faltan en un centro médico, inmediatamente la propia población nos comunica que falta para que podamos justamente hacer llegar a esos lugares. Esa es una consulta que viene también respecto a esta pregunta, doctor. ¿Las vacunas sobran o faltan? Es decir, ¿en qué sentido hago la consulta? Que si la gente va y se aplica los biológicos o aguardan a tal punto que sobran las vacunas, vencen, ya por una cuestión de responsabilidad que tiene que asumir también la población. No, de hecho, se suele hacer un cálculo estimativo de la cantidad de dosis necesarias para el año siguiente, es decir, para este año 2019 la planificación se hizo el año pasado, 2018. Eso va con todas las vacunas. Entonces, de acuerdo a eso, se estima la cantidad de biológicos que se va a solicitar y en base a eso llega la cantidad, ¿verdad? Eso generalmente se va replanteando cada año porque puede haber diferentes políticas de vacunación. Claro. Entonces, y cada vacuna es diferente también, ¿verdad? Se entiende, se entiende. Hola, me gusta la opinión del doctor, buena explicación del tema de la vacunación, buena explicación porque yo estoy también en parte de vacaciones. Doctor Fuerza, soy el licenciado Sergio de Alto Paraná, dice. Saluda a Sergio. Bueno, ¿tenemos otra consulta? Bueno, seguimos recibiendo los mensajes de la gente. 0972-655-000. Vamos a hacer una pausa breve a través de Puntos de Vista y ya venimos con más. Estamos avanzando en nuestra edición de Puntos de Vista. Tenemos los mensajes de la gente. Estamos recibiendo a través del 0972-655-000. Vamos a tratar de evacuar las dudas, trasladando la consulta al doctor Hernán Rodríguez. ¿A partir de qué edad se le puede aplicar la vacuna contra la papiloma humana? Bueno, según las recomendaciones del Ministerio de Salud, se están aplicando a los 10 años en adelante de edad y como digo, bueno, según el esquema está destinado a niñas, ¿verdad? Según lo que llamamos la cohorte, o sea, el grupo de niñas nacidas en este caso sería de hace 10 años atrás, ¿verdad? Pero también los varones pueden recibir esa vacuna en adelante. Pero lo pueden hacer ya con decisión propia y en el sector privado, es decir, comprándola. Claro, exactamente. Por eso es muy importante entender muy bien qué es una vacuna y, digamos, contra qué está destinada esa vacuna. En este caso, ya que menciona la señora, ¿verdad? Estamos hablando de vacunas contra el virus del papiloma humano. Son 2 dosis, me decía, doctor. Son 2 dosis. La periodicidad en la que hay que aplicarse. Con 6 meses de diferencia, pero por ahí si se perdió la segunda dosis a los 6 meses puede ir hasta 15 meses inclusive. Entonces la eficacia no va a disminuir. ¿Esto reduce la posibilidad o elimina por completo la posibilidad de contraer el cáncer con estas características? Muy buena pregunta. Sí, no, realmente hay más de 100 clases de virus de papiloma humano. Por eso. Esta vacuna protege contra 4 y con eso se estima que se reduce el 70% de las posibilidades de cáncer, que ya es una cifra realmente alta. El detalle es que el impacto se ve recién después de unos años cuando digamos estas niñas son adultas, ¿verdad? Claro. Entonces eso se va a ver recién dentro de unos años y es allí donde es importante lo que llamamos la cobertura de vacunación, es decir, alcanzar el mayor porcentaje. Sabemos que el cáncer de cuello de útero es uno de los 2 cánceres que produce más
muertes en las mujeres jóvenes. Entonces, esta es una herramienta bastante importante en la lucha contra el cáncer de cuello de útero, por ejemplo. Entiendo. Las personas mayores de 50 años que no tuvieron aún el sarampión, ¿qué medidas deben tomar? Bueno, en primer lugar, si es que estamos hablando de los nacidos antes de 1966, entonces ahí ya no es necesario que se vacunen porque habrán tenido contacto. Aquellos que ya tuvimos sarampión, tampoco, ¿verdad? Pero si es que no hay certeza de que no hubo contacto con el virus, entonces se pueden vacunar. El que tiene la vacuna, y perdón si reiteramos la consulta y la respuesta, doctor. Yo voy al Brasil o a la Argentina, donde hay brotes, tomo contacto con esta gente, pero estoy inmunizado, no me pasa nada. No te vas a enfermar así mismo, porque la vacuna produce inmunización en un porcentaje por encima del 95% de probabilidad, o sea que el punto está en que recibas la vacuna. La mayoría de la población se vacuna de tal forma que no haya circulación del virus, entonces con eso uno ya asegura que no se va a enfermar. Claro. Buenas noches. Las vacunas para los problemas respiratorios, ¿hasta los cuántos años se aplican desde ya? Gracias. Liliana de Ciudad del Este. Sí, bueno, para gripe. Para problemas respiratorios podríamos hablar de gripe y podríamos hablar también de la vacuna contra el neumococo, que es la bacteria que produce con más frecuencia meningitis y neumonías. Entonces, bueno, para influenza, para el virus de la influenza, estamos hablando de niños de 6 meses y luego jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. O sea, digamos de 6 meses en adelante. ¿Por qué eso? Porque se vio que la protección es mayor a esa edad, ¿verdad? Y es por eso que una mujer embarazada debe aplicarse la vacuna antigripal durante el embarazo, para también proteger al recién nacido y hasta que cumpla los 6 meses de edad. ¿Hay en stock esa...? Claro, generalmente, ahí sí puedo dar una cifra, ¿verdad? Generalmente se pide alrededor de 1.200.000 dosis, según el cálculo estimativo de los grupos de riesgo, porque hay grupos de personas que tienen mayor riesgo de tener cuadros graves. Entre ellos están las embarazadas. Entonces, enfermos crónicos. Claro, enfermos crónicos mayores de 60 años, ¿verdad? Cuando hablamos de enfermos crónicos, hablamos de diabéticos, personas con problemas del corazón, del pulmón. Exacto, personas infectadas con el VIH, cáncer, ¿verdad? Es muy importante hacer énfasis, por ejemplo, en que hay 2 clases de vacunas en general. Y en este caso, la vacuna antigripal tiene componentes no vivos. Por lo tanto, no puede producir gripe. No tiene virus de la gripe, por lo tanto no puede producir gripe. Ni síntomas atenuados, doctor. Claro, porque no son virus, no son virus. Porque siempre se lanzó ese mito o esa leyenda que supuestamente me puse y me engripé. Claro. Me puse y me dio fiebre. Exacto. Me puse y me chorreó la nariz. Eso es muy común y se pueden dar ante varias situaciones. Por ejemplo, ¿en qué época se aplica la vacuna antigripal? Se aplica en épocas generalmente donde hay mucha circulación claro, cambios climáticos y circulación del virus, de virus respiratorios. Entonces, ¿qué ocurre? La vacuna no actúa enseguida. Claro. Recién después de 15 días en adelante empieza a producir protección, a dar protección. Si la persona tuvo contacto con el virus, por ejemplo, antes de los 15 días, puede enfermarse todavía. Claro. Y no fue la vacuna, simplemente que la vacuna todavía no producía protección, ¿verdad? Por un lado. Aparte de eso, hay otros virus llamados respiratorios, el virus sincitial respiratorio y otros, que también producen cuadros respiratorios que no son gripe. Preciso, o sea, no es el virus de la influenza, es otro tipo de virus. Doctor, perdón que haga esta consulta, pero este año le vamos a ganar al cambio brusco de clima. ¿A qué me refiero? El año pasado da la impresión que siempre llega, pero ya después de los cambios bruscos que se producen entre finales del mes de marzo y principios del mes de abril. Claro, bueno, la llegada depende de muchos factores, entre ellos del desarrollo, de la fabricación de la vacuna, ¿verdad? Que sabemos que tiene un sistema de fabricación. O sea, primeramente se determina qué virus estarían circulando en época de invierno. En base a esos datos se envía a la Organización Panamericana Mundial de la Salud. Ese dato se envía a los laboratorios quienes fabrican y tienen un tiempo de fabricación, ¿verdad? Entonces, de hecho, el pedido ya se hizo el año pasado y una vez que estén listos
estén listas las vacunas antigripales, estarían llegando, ¿verdad? No hay todavía una fecha, pero esperemos que sea realmente pronto. Claro. Pero independientemente de eso, por ejemplo, el año pasado, 2018, una vez que llegaron las vacunas, realmente la aplicación fue masiva, tal es así que a fines de año ya no había vacunas, o sea que se aplicaron todas las 1.200.000 dosis. Ah, qué bueno. Así mismo. O sea que hay mayor conciencia entonces de todo. Justamente por eso. Repito, para mí eso es un aliciente, ¿verdad? Escuchar eso. Cuando la gente pregunta, todas. Se usa y a veces hasta se queja, ¿verdad? Porque no hay, ¿verdad? Entonces, eso significa que hay conciencia de la población. Y a ver, esas son las cifras que ustedes utilizan, por ejemplo, para el 2019, aumentar sí, bueno, un poco para ampliar el margen. Claro, claro, la estimación se hace de acuerdo al cálculo, ¿verdad? Por supuesto, todo puede mejorar y es ahí donde estamos usando lo que mencioné, un sistema de registro que permita tener ese dato lo más cercano posible. Quiero preguntar, tengo un hijo de 29 años, tiene las vacunas la triple, pero ahora que le sale tipo granitos, no hay fiebre, tipo salpullido o azul le sale. ¿Qué pongo? Talco, mentolado y le sale hacia el pecho también. Ya me llama la atención. Le llevé al especialista de piel y me dio una loción, pero no avanza para nada. Y ahora que estoy viendo el programa, capaz que sea sarampión, por favor, si me pueden orientar. Claro, no. Generalmente el sarampión, como digo, cursa con un cuadro febril, fiebre, acá no veo que se mencione fiebre, y también la duración de las erupciones, el exantema, son como manchitas más que sarpullido, exacto. Y aparte hay cuadros respiratorios, con tos, ¿verdad? A veces estornudos, que es lo que, como dije, hace que con las gotitas salga el virus, ¿verdad? Y quede en el ambiente. Esto más bien parece un cuadro netamente de piel. Así. Perfecto. Tenemos más consultas de la gente. Estamos recibiendo los mensajes a través del 0972-655-000. ¿Qué se puede hacer si el bebé tiene un mes y no puede ponerse la vacuna? De hecho, ahí es donde es importante que el entorno esté vacunado. Lo que no hay que hacer es que el virus llegue hasta el bebé, como bien se dice. Porque resulta que el virus de la triple viral contra el sarampión, rubeola y paperas tiene como componentes virus vivos. Virus vivos, atenuados, pero vivos. Claro. Entonces, cuando el niño es muy pequeño, o sea, menores de 6 meses, no conviene ponerle porque puede, como bien dijiste, tener un cuadro leve, pero un cuadro reaccional. No, puede ser un cuadro, digamos, que produzca inclusive necesidad de ir al médico y puede ser un poco más que un cuadro leve, ¿no? Pues es importante tener eso en cuenta. Y es ahí donde el entorno tiene que estar vacunado, como dije, para evitar que el virus llegue hasta el bebé. Se entiende. 0972-655-000 es el número del WhatsApp de Puntos de Vista, donde pueden hacer la consulta. Vamos a arrimar al doctor Hernán Rodríguez para sacar unas dudas al respecto. Una cuestión que en estos días saltó también, doctor, ya habló el viceministro al respecto, el doctor Julio Rolón, ayer estuvimos hablando también con el doctor Castro. Una corriente antivacuna que incluso responsabiliza a la vacuna contra el sarampión de producir cáncer, Alzheimer, autismo. ¿Esto es posible, doctor? Bueno, realmente como había mencionado, siempre, y eso es una política no solamente de las vacunas, sino de toda medicación, es importante hacer un seguimiento de tal o cual efecto colateral, ¿verdad? En ese sentido, hablando concretamente de las vacunas, todo eso que estuviste mencionando se llegó a estudiar y se fueron descartando. Por ejemplo, se atribuía autismo a la vacuna triple viral, que es de la que estamos hablando justamente, ¿verdad? Inclusive, vamos a ir más lejos, eso se llegó a publicar en una revista científica muy famosa, ¿verdad? Posteriormente, el autor de ese artículo fue, vamos a decir, fue descubierto que realmente lo hizo con ciertos intereses, ¿verdad? Y se lo inclusive acusó, tuvo una demanda, ¿verdad? Por fraude. Se hizo una aclaración por parte de la revista científica y se demostró que no era así. Tal es así que fue un profesional de Inglaterra y tuvo que ir inclusive a Estados Unidos porque la situación fue bastante comprometedora para él, ¿verdad? O sea, eso es algo que yo escucho que hasta ahora se va mencionando y eso ya fue demostrado que no es así, ¿verdad? Totalmente demostrado. Lo otro es
lo de la vacuna contra el virus del papiloma humano, que en su momento Japón había suspendido porque se atribuía ciertos efectos colaterales. Posteriormente, estudios bien hechos demostraron que no era así. Y Japón... La esterilidad, por ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Y Japón volvió a incluir dentro del esquema de vacunación. Solo que la población quedó con temor, por eso es que la cobertura bajó mucho en ese país, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante. Yo, la verdad es que... Yo sé, doctor, que en redes se dice mucho, a veces se dice de más, argumentos falaces, en ocasiones se busca, no sé, probablemente mayor figuración por parte de la persona que lo escribe. Pero, ¿qué se hace desde el Ministerio de Salud? ¿Se puede accionar o tratar de explicar nada más a la población de que eso no es cierto? Claro, bueno, entonces aquí yo podría encontrar dos grupos, ¿verdad? Digamos, un grupo que realmente cree tener una información veraz, eso es muy importante porque permite un diálogo, vamos a decir, de altura, ¿verdad? Un diálogo científico. Cuando digo científico me refiero a con pruebas, ¿verdad? Con pruebas que puede demostrar si es cierto o no. Y lo otro es, vamos a decir, un grupo que no entiende razones, ¿verdad? Y que no muestra pruebas o de repente sigue mostrando supuestas pruebas que ya fueron demostradas que no son ciertas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Esto que hacemos ahora, informar. Desde el punto de vista legal, bueno, eso ya es otra área, ¿verdad? Que ven, evidentemente, los asesores jurídicos del ministerio. Eso es otra cosa, ¿verdad? Ahora, digo nomás yo, doctor, porque una mentira puede generalmente producir mucho daño. Claro. Y un daño incluso puede llegar a la muerte. Así es. Entonces, de ahí mi preocupación, de generar esa corriente antivacuna y sobre todo contra el sarampión, ¿verdad? Claro. Vamos a hacer una breve pausa, doctor, y vamos a continuar con este tema. Brevísima pausa aquí en Puntos de Vista. Ya venimos. Bien, estamos avanzando en Puntos de Vista, estamos avanzando en nuestra entrega. Hoy estamos abordando el tema del sarampión. Tenemos más mensajes de la gente y lo vamos a compartir con el doctor Hernán Rodríguez. A ver, 0972-655-0000. Buenas tardes, mi hija va a viajar a Chile y tiene que ponerse alguna vacuna antes de viajar. Bien, voy a aprovechar para decir lo que siempre digo, ¿verdad? Una persona, viaje o no viaje, debe estar vacunada y siempre hay que fijarse en el esquema de vacunación. Entonces, bien, Chile ha reportado algunos pocos casos de sarampión, entonces siempre es importante tener en cuenta que está recomendada la vacunación contra el sarampión. Pero vuelvo a repetir, hay que ver el esquema de vacunación, se viaje o no se viaje. Eso es importante tener en cuenta. A tener en cuenta eso, gente. Buenas noches, tengo 41 años, nunca tuve el sarampión, mis hermanas sí. Tengo que vacunarme, tengo entendido que de niñas nos pusimos, ¿sirve todavía eso? Si no tuve todavía. Claro, si se aplicaron, si la persona se aplicó la vacuna, ¿verdad? Hay que entender que son 2 dosis, en ese caso la vacuna protege y ya no hace falta. ¿Cuál es el detalle? Que tiene que tener el carnet de vacunación disponible como para demostrar que se vacunó. 2 veces. Claro, si no se vacunó, entonces tiene que aplicarse únicamente porque no hay forma de demostrar. Como digo, para evitar eso en el futuro, se está trabajando en el sistema de registro nominal, ¿verdad? ¿Cuándo se va a tener ese registro? Bueno, es sumamente importante. Sí, por eso. Porque esa práctica de guardar nuestras fichas, la libreta de vacunación así mismo. Y la libreta de calificaciones no queremos, ¿verdad? Pero la libreta de vacunación hay que tener, bro. Así como un documento se debería tener. Y la verdad que, bueno, esto ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo, desde inclusive años, ¿verdad? Pero en los últimos meses se está ya poniendo a punto y en el transcurso de los próximos días, ¿verdad? De este mes de febrero, ya se va, vamos a hacer visualizar de una manera, por lo menos inicial, esa herramienta en este mes de febrero. Bueno, vamos a la siguiente consulta. Buenas noches, una consulta. Mi hija tiene 9 años. No le apliqué las vacunas de los 4 años, justamente por la falta de hábitos.
¿Dónde puedo recurrir para regularizar o cómo hago? Excelente. Muchas gracias. No, buenísimo, buenísimo. Me gusta mucho la expresión Sí. porque habla mucho de hábitos. Es muy importante no avergonzarse si uno se olvidó de algo, Es que ¿verdad? todos prácticamente nos pasa somos todo, así, nos ¿verdad? pasa todo, Sí. ¿verdad? Hay que asumir eso y bueno, ver qué se puede hacer. Sí. Perfecto, tiene 9 años, entonces se tiene que acercar con su libreta de vacunación y se va a aplicar justamente las vacunas que le faltan, así mismo. Entre ellas probablemente exacto, la triple viral, así mismo. Porque ahí van a fijarse y van a... Así mismo, Renovar. así mismo, tal cual. Hola, buenas noches, doctor. Una pregunta, la vacuna, el de 10 años, ya no le aplicaron a mi hijo. Me dijeron que estarían pasando en cada grado y en su escuela nunca llegó. En marzo cumple 12 años. ¿Qué pasa con eso? Sí, debe recibir. ¿Hasta los cuántos años, doctor? Bueno, por eso depende no hay límite de edad. Depende de qué vacuna sea. Vamos a hablar, probablemente se refiere a la vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos convulsa. Bueno, esa es una vacuna que debe recibir, ¿verdad? Puede recibir todavía. Y luego la vacuna antitetánica y antidiftérica, la TD o la DT, se aplica cada 10 años. Hay que hacer un refuerzo. Es muy importante también tener en cuenta eso. La vacuna antitetánica, si el refuerzo se aplicó dentro de los 10 años, no es necesario aplicarse. Pero es una práctica muy común que uno tenga una herida, por ejemplo, y se aplica, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, se aplicó hace 2 años atrás y le aplican por las dudas, ¿verdad? En ese caso, bueno, no pasa nada, ¿verdad? Pero no hace falta. O sea, se aplica cada 10 años, cosa que no ocurre con una mujer embarazada. Una mujer embarazada debe recibir la vacuna antitetánica en cada embarazo. Se embaraza cada año, bueno, cada año debe recibir. ¿Por qué? Porque esa vacuna es realmente para el recién nacido, para evitar el tétanos neonatal, el tétanos del recién nacido. Eso es muy importante saber, ¿no? Doctor, ¿y contra el sarampión no hay límite de edad? No, por eso, contra el sarampión los nacidos antes de 1966 no se aplican, y los que nacieron después y no pueden demostrar a través de un carnet de vacunación, no pueden demostrar que se vacunaron, deben recibir. Sobre el punto también, ¿verdad? Es muy importante. Yo no puedo demostrar que me puse esa vacuna. Entonces, te esperamos en el vacunatorio. Una mujer embarazada no debe recibir la vacuna contra el sarampión porque, como dije, está elaborada a base de virus vivos. Atenuados. Pero si por descuido, la mujer no sabía que estaba embarazada y se aplicó, según los registros, no se vio que haya un efecto adverso. No obstante, repito, mujer embarazada no debe recibir la vacuna contra el sarampión. ¿Qué hace en ese caso? Bueno, sí hay de hecho no hay exigencia fuera del país, claro. Pero si lo hubiere, tanto la vacuna, todas las vacunas a microbios vivos, basta con un certificado médico de que no puede recibir por tal motivo. Con eso es suficiente. Perfecto. A ver, siguiente consulta, por favor. A ver, tenemos más mensajes que estamos recibiendo a través del 0972-655-000. 0972-655-000. Tenemos más mensajes, por favor, señor director, si vamos cambiando. Ahí está. A ver, no, siguiente. Ahí tenemos. Ahí está. Hugo Zarza de Lambaré. Le quiero poner a mi hijo y tiene diarrea. ¿Igual se puede? Excelente pregunta, ¿verdad? Hay muchos mitos acerca de las situaciones en las cuales está una persona y donde por ese motivo no se aplican. Una diarrea no es una contraindicación de aplicar vacunas, ¿verdad? Puede ponerse sin problema. Exactamente. Y voy a aprovechar también, ¿verdad? Hay personas que están, por ejemplo, con rinitis crónica. Yo soy uno de ellos, ¿verdad? Entonces, que tiene el TISURU, el TIPA A, ¿verdad? Que se llama, en esos casos tampoco no está contraindicado. Igual pueden recibir. Los que tienen tos, los que tienen molestias en la garganta, igual pueden recibir. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, el agradecido soy yo y estoy siempre a disposición. Gracias, doctor Hernán Rodríguez, vocero del Ministerio de Salud. Vamos a cerrar con una breve pausa. A la vuelta, último tramo de puntos de vista. Seguimos presentando nuestra edición de Puntos de Vista. Vamos a establecer comunicación con Rolando Rodi. Se encuentra en la República de Costa Rica, en su capital, específicamente en San José, aguardando la determinación de la Corte respecto al caso Arrón y Martí.
Rolando, ¿cómo estás? Buenas noches desde aquí. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Buenas noches. Son cerca de las 6 menos 10 de la tarde aquí en San José, Costa Rica. Bueno, para hablar un poco de lo que va a ser la previa de este juicio que se va a realizar el próximo jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde finalmente se va a poder saber hacia dónde se inclinan los miembros de este cuerpo de magistrados con relación a la demanda que había presentado en su momento Juan Arrón y Anuncio Martí por secuestro y tortura contra el Estado paraguayo. Recordemos que ellos habían solicitado un monto de 63 millones de dólares, un largo proceso ya que se lleva adelante. Te comento algunos detalles. Esta tarde comenzaron a llegar varias víctimas que se le atribuyan que en su momento fue Patria Libre y también posteriormente ya el Ejército del Pueblo Paraguayo. En el caso de la señora María Edith Bordone de Bernardi, quien fue una de las primeras víctimas, ella arribó esta tarde a San José, Costa Rica, vino acompañada de sus hijos. Y también vinieron varias otras personas que tuvieron vinculación con la investigación en su momento. Recordemos que solamente se dio la posibilidad de que 2 testigos por parte del Estado declaren ante la Corte. Estamos hablando del ex fiscal general del Estado, Óscar Germán Latorre. Y también se incluyó a última hora el testimonio del fiscal Edgar Sánchez, que en su momento también llevó la causa de Juan Arrón y Anuncio Martí. Se pidieron más testigos, pero solamente fueron admitidos 2. Por el lado demandante, quien primero va a prestar su declaración va a ser Juan Arrón y él lo va a hacer vía teleconferencia desde el Brasil. Recordemos que él está en carácter de refugiado, refugio otorgado por el CONARE en su momento, y también estaría declarando su hermana y otras personas más. Los demás testigos ya lo hicieron vía escribanía por escrito y remitieron tanto del lado de la defensa como así también del lado de la parte denunciante, pero en lo que respecta al tema del Estado paraguayo, ellos igualmente decidieron que las personas que ya declararon igual participe de esta audiencia, eventualmente si se da la posibilidad de que en algún momento dado la Corte llega a admitir el testimonio de ellos, algo realmente difícil, pero es probable. Mañana a las 18 horas se va a realizar la reunión preparatoria, una reunión que va a ser a puerta cerrada solamente entre las partes, estamos hablando cerca de las 21 horas horario paraguayo, y el viernes va a ser de 9 a 12 horas horario Costa Rica y de 15 a 18 horas. Recordemos que ese día no se va a saber todavía la sentencia porque esto va a llevar un plazo, se tiene que presentar por escrito y allá por marzo más o menos se estaría convocando a una nueva fecha ya para saber la sentencia definitiva de la Corte. Ahora, Rolando, ¿el sistema es similar a la determinación de una sala o de una corte o de un tribunal de sentencia? ¿Por qué la consulta? Acusados, es decir, Juan Arrón y Anuncio Martí vienen planteando esto hace mucho tiempo, pero ellos acusan a personas específicas o personas innominadas, Rolando. Ellos van directamente por el Estado, van directamente contra el Estado paraguayo. El juicio es Juan Arrón y Anuncio Martí versus Paraguay. Así está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Van directamente contra el Estado paraguayo. Y así va a ser este juicio. Es un juicio un poco distinto, ¿verdad? No es como los juicios que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Porque solamente dura un día. En este caso es muy raro porque la mayoría dura 3 horas más o menos, ¿verdad? Son breves el tiempo que tienen para declarar los testigos, también en los alegatos finales de los abogados, y los demás testigos ya lo hacen por escrito como un método también de ir acelerando. En este caso se va a hacer de mañana y de tarde, y la posibilidad de que se incluyan testigos es muy limitado. En este caso, por ejemplo, 2 testigos por el Estado y cerca de 3 más o menos por parte de Juan Arrón van a declarar acá. Pero ellos también presentaron cerca de 20 testigos más o menos, admitió la Corte para ellos. Rolando Rodi, como siempre, completo y excelente el reporte desde la capital de la República de Costa Rica. Estamos atentos a lo que pueda surgir desde ese punto.
Estamos en contacto, Diego, hasta otro momento. Hasta otro momento, Rolando Rodi, aguardando la sentencia con relación al caso Arrón y Martí. Cerramos puntos de vista. Ya llega el completo resumen de las noticias a través de C9N. Muchas gracias.